la bendición del Señor, hermanos. Estamos reunidos aquí para, en torno de Él, poder compartir acerca de lo que el Señor nos viene mostrando, nos viene enseñando en todo este tiempo que hemos podido estar compartiendo, dando gracias por los hermanos que están aquí, ¿verdad? Por nuestros hermanos de la localidad de Soacha, por Gustavito que está nuevamente con nosotros, por todos los hermanos que la bendición del Señor ha traído, los hermanos que están acá, ¿verdad? Entonces, damos gracias por ellos, el hermano Mauricio y Junti. Ok. Y la mami Blanca Inés. Y el bebé también, tan precioso, Nicolás. Sí, dar gracias por todos los niños que el Señor nos regala, ¿verdad? Que estén aquí en la comunión, todos los bebés que el Señor ha traído. Es precioso, pues, poder compartir acá. Siempre, pues, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor. Esa es la provisión. Poder tener comunión los hermanos es un mandamiento del Señor. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor. Él estará ahí presente y podemos dar gracias por eso, porque le pedimos a Él que Él sea el que tome esta reunión en todos sus aspectos, ¿verdad? Todos sus aspectos, tanto la alabanza como la oración, como la palabra que el Señor mismo ministra. Nos colocamos delante del Señor, hacemos esta oración para que sea Él mismo el que ministre la palabra. Señor Jesús, bendito eres sobre todas las cosas, Señor. Las que están en el cielo y las que están en la tierra y aún debajo de ellas, Señor. Señor, porque te han dado el señorío, Señor, sobre toda la creación, Señor. Bendito Dios y Padre amado, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, para que no sea nada de lo nuestro, Señor, lo que se pueda manifestar, sino solamente lo tuyo, Señor. Dios Padre amado, Señor, te damos gracias por tu Hijo, Señor, en quien tú has tenido complacencia, Señor, para poder manifestarte a nosotros, Señor, para que podamos creer, Señor, y teniendo fe, Señor, no en cualquier cosa, Señor, no fe en la fe, Señor, sino en que tu Hijo, Señor, ha hecho la buena obra por nosotros, Señor. Que Él, Señor, ha pagado el alto precio por poder estar aquí, Señor, recibiendo de ti, Señor, lo que tú, Señor, nos estás proveyendo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú, Señor, en tu persona, Señor. No hay otro camino, no hay otra verdad, Señor. Y la única vida que queremos vivir, Señor, es esta vida, Señor, que tú nos regalas, Señor. Poder estar junto a ti, Señor. Como el pámpano en las vides, Señor. Como el pámpano en la vid, Señor. La vid verdadera, Señor, que eres tú. Dios Padre amado, Señor. Toda honra y toda gloria a ti, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hay un llamamiento del Señor, un llamamiento muy especial, ¿verdad? En Apocalipsis 2 y 3, Él nos muestra a través de las iglesias que están allí en la localidad de Galacia, ¿verdad? Ya mirando hacia el futuro, las iglesias que nos muestra el Señor son iglesias como esta, la iglesia local, ¿verdad? La iglesia local es el epicentro de la obra en la localidad. Y el Señor en Apocalipsis nos muestra iglesias locales, ¿verdad? Iglesias locales. Hay dos iglesias a las que el Señor no les recrimina nada, pero hay 5 iglesias que tienen algún defecto, ¿verdad? Pero las 7 iglesias
en su conjunto son todas iglesias locales. Iglesias que se reunían así como estamos nosotros reunidos en este momento, ¿verdad? En la casa de, se reunían las iglesias, ¿cierto? ¿Había una organización? Claro que sí había una organización, ¿verdad? Estaba el diaconado, ya los apóstoles habían pasado, porque primero fue el apostolado allá en Jerusalén, ¿cierto? Cuando el Señor tomó para sí a los 12 de entre los discípulos que lo acompañaban, el Señor tomó unos apóstoles. Y allí en medio de esos apóstoles, iniciando ellos la obra, ¿verdad? Porque la obra de los apóstoles es ir y fundar iglesias locales. El Señor pudo manifestar su vida, ¿verdad? A través de estos seguidores que Él tuvo, que atentamente tomaron nota de todo lo que el Señor hizo y lo transmitieron a través de las iglesias locales. Y esa herencia la hemos recibido nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús, para poder ser ese candelero que el Señor quiere, esa antorcha que esté prendida, ¿verdad? Que sea una guía para que todos los que en la iglesia local puedan y quieran recibir del Señor lo que Él quiere que se manifieste a través de, ¿verdad? De esa preciosa obra del Señor, porque no es obra de personas, sino que es la misma obra del Señor la que se está manifestando. Entonces, en Jerusalén, iniciando la iglesia local de Jerusalén, ¿verdad? Allí estaban los apóstoles ministrando, y de allí partieron los 70 para ir a ministrar en la región de Judea y de Samaria, y allí se establecieron otras iglesias locales, ¿sí? Y luego cuando viene la diáspora, todos los judíos se dispersan por toda la región, ¿verdad? Llegando incluso a Roma, a España, ¿sí? Y se manifiesta allí la obra del Señor a través de unos obreros que son los apóstoles. Y estos apóstoles tienen como función, ¿verdad?, ir y llevar el mensaje y fundar iglesias, y en la iglesia local se establece una organización que es a través del diaconado, y a través del diaconado se manifiesta lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, es una obra preciosa que el Señor hace. Y en la iglesia local, ¿verdad?, de igual manera, en la iglesia local, a pesar de que el Señor les hace un llamado a las iglesias, allí hay creyentes, ¿verdad?, que son llamados a ser vencedores. Las iglesias locales de Apocalipsis, a pesar de que hay 5 que tienen deficiencias, el Señor llama a los creyentes que están en esas iglesias locales a ser vencedores. Asimismo, el Señor nos está mostrando a nosotros que tenemos un camino que recorrer, ¿verdad?, para alcanzar eso que es el ser vencedores. El Señor los llama vencedores, aquellos que a través de muchas vicisitudes pueden ver y reciben del Señor la manifestación de su obra y permanecen fieles a esa obra. Esos son los llamados a ser vencedores. Hemos venido tratando en diferentes reuniones, estuvo nuestro hermano Orlandito, estuvo presente en una enseñanza muy preciosa que él dio acerca de Isaías y la revelación que recibe Isaías en el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a mirar un poco lo que es la revelación de Isaías en el capítulo 6. Asimismo vamos a estar mirando pues la revelación que recibe Pedro, ¿verdad?, en Mateo 16, y la revelación que recibe Pablo en Hechos de los Apóstoles cuando él va camino a Damasco. Son 3 momentos bien preciosos en 3 hombres que igualmente, ¿verdad?, igualmente reciben del Señor una manifestación muy poderosa de Él. Cuando ellos reciben esa manifestación, la vida de ellos cambia de una manera preciosa, de una manera que termina afectando a toda la humanidad. El profeta Isaías es un profeta que recibe toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de todos los capítulos de su obra. El Señor se manifiesta en la vida de Isaías para que Él pueda traer ese mensaje a nosotros. Dice el Señor,
en Isaías 6, del 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. La alabanza nos decía, vi yo al Señor en Apocalipsis, pero ya aquí en Isaías nos dice, vi yo al Señor, ¿verdad? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y es una visión preciosa que recibe el profeta. El profeta ya viene en los capítulos del 1 al 5, ya viene profetizando, ¿verdad? Él empieza muy joven y ya en ese momento ya él es un profeta establecido en el reino de Israel. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Nos decía Andrés, ¿verdad? Nuestro hermano Andrés Salamanca, cuando nos comentaba acerca de esta visión, que aquí Isaías estaba viendo también la Trinidad, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por eso decía: Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Veía ahí Isaías toda la tierra llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Allí viene una obra preciosa que el Señor hace en el profeta. Entonces, el profeta dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. O sea, el profeta ya se ve en un proceso donde él manifiesta que él ha sufrido un cambio, ¿verdad? Porque él sufre allí un proceso de muerte. Porque siendo hombre inmundo de labios, veía la gloria del Señor y se veía a sí mismo y decía: no puedo estar entre la gloria del Señor sin reconocerme a mí mismo que soy un hombre que no merece estar en la presencia del Señor, un hombre lleno de pecados, ¿verdad? Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en el 7 dice: tocando con él, bueno, en el 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. El profeta, al ver la revelación, él sufre una transformación, sufre una muerte, y a través de esa muerte él recibe un perdón. O sea, reconoce a sí mismo como pecador, ¿verdad? Como hombre inmundo, ¿verdad? Un hombre leproso, ¿verdad? Que no merece estar ante la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo él recibe un perdón y una sanación en sus pecados. Todo eso a raíz de que él puede ver, ¿verdad? O sea, él es un profeta del Señor, él es alguien que está delante del Señor y que sirve para manifestar la voluntad del Señor, y lo viene haciendo a través de su ministerio de profeta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el Señor tiene que hacer un proceso en él para irlo llevando a un crecimiento aún mayor. Entonces Isaías en ese proceso recibe la revelación, recibe la sanidad y el perdón del Señor, ¿verdad? Para poder estar en su presencia, para poder seguir creciendo en la presencia del Señor. Eso es en la visión de Isaías. En Mateo 16, vamos a ver algo precioso que el Señor hace y que el Señor nos muestra a nosotros en Mateo 16.
Mateo 16:13 lo han titulado La confesión de Pedro, ¿verdad? La Sociedad Bíblica le puso ese título. La confesión de Pedro, ¿en qué consiste? Ya lo habíamos podido ver en una reunión anterior, ¿verdad? Pero es necesario que podamos ver eso todavía un poquito más, ¿verdad? Para poder entender la obra que está haciendo el Señor. En la confesión de Pedro dice en el 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, el Señor le hace una pregunta, y le hace esa pregunta, ¿a quién le hace la pregunta al Señor? Nos la hace a nosotros, ¿verdad? En los discípulos nos está preguntando, dice, ¿a quién le está preguntando el Señor? A los hombres. Oiga, ¿qué revelación tenemos nosotros del Señor? ¿Qué podemos estar recibiendo nosotros del Señor como revelación de lo que Él es? ¿Sí? Y entonces el Señor hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ¿quiénes? ¿Verdad? Los que estaban allí, los discípulos, ¿verdad? No solamente los apóstoles, sino que allí estaban muchos otros discípulos. Y entre todos ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Todos tenían la referencia, era de los grandes hombres que el Señor había utilizado, ¿verdad? Para mostrarlo a Él. Entonces Juan el Bautista era el último, ¿verdad? Elías, Jeremías, o alguno de los profetas, dicen ellos. ¿Por qué pueden ellos decir eso? Porque ellos son hombres que han recibido una formación, ¿verdad?, en las Escrituras. Todos los judíos recibían desde niños una formación en la Escritura. O sea, tenían un conocimiento que ellos tenían en su corazón, acumulado, ¿verdad?, ese conocimiento a través de lo que ellos recibían en las enseñanzas. Eso era lo que ellos podían manifestar como hombres, ¿sí? No tenían una revelación propia de ellos de quién era el que tenían ahí delante de ellos. Isaías allá vio al Señor, ¿sí? Y lo pudo ver a través, toda la revelación de Isaías, la recibimos nosotros, ¿verdad? Isaías en el capítulo 11 dice acerca del Señor, su reinado, ¿verdad? Glorioso. Dice, de la vara de Isaí saldrá un retoño. O sea, ya ve la llegada de nuestro Señor, la primera llegada de nuestro Señor, la puede ver allá cuando Él recibe la visión, ¿sí? Y en Isaías 53 ya ve al Señor como lo que es para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, recibiendo esa visión de las cosas futuras, Isaías pudo ver lo que era la obra preciosa del Señor para su pueblo. No solamente ya para los judíos, sino para todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? Aquí Pedro va a recibir una revelación, ¿verdad? Que esa revelación nos llega a todos nosotros, como personas, como hombres, como creyentes, esa revelación tan preciosa que va a recibir Pedro aquí, ¿verdad? Entonces dicen otros, algunos de los profetas, eso es lo que ellos tienen en su corazón. Pero Él, nuestro Señor les dijo, Él les está hablando, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Primero le pregunta a todos los que están allí, pero ahora ya especifica un poco más. Oiga, si han andado conmigo 3 años, ¿verdad? ¿Qué revelación tienen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Los que están aquí, los 12 que están acá. Y respondiendo, entonces hay alguien que se toma la vocería allí, ¿verdad? Y ese alguien casi siempre es Pedro. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Leyendo eso, es como si Pedro estuviera viendo allá. Yo imagino que Pedro estaría como Isaías viendo esa visión que él tuvo allá, ¿verdad? Oiga, una revelación tan grande para un hombre, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí recibe una revelación Pedro, ¿verdad? Y en esa revelación se manifiesta algo maravilloso. Y es que el Señor dice que sobre esa revelación, ¿verdad? Y es necesario que tengamos claro cuál es la revelación, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación. Porque posteriormente, vamos a leer ahora mismo, dice allí, el Señor dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esa revelación, ¿verdad? El Señor está mostrándonos algo muy, muy precioso, que es una revelación del Padre. El Hijo del Dios viviente, sobre esa revelación, ¿quién es el Señor Jesucristo? Sobre esa revelación se va a hacer algo precioso, ¿verdad? Sobre esa revelación el Señor va a edificar su iglesia. En la medida en que nosotros tengamos eso presente en nuestro corazón, ¿verdad? Sobre esa revelación el Padre está edificando. Claro, y es que la obra de la edificación de la iglesia, ¿a quién se la ha dado el Señor? Pues a su Hijo, ¿verdad? Y por eso es necesario que miremos esa revelación tan preciosa para nosotros. Oiga, ¿y cuál fue la obra? Pues Él murió por nosotros. Si nosotros reconocemos eso, porque es que hay mucha gente que no reconoce eso, no, eso ocurrió hace 2000 años y quién sabe si eso será así, ¿verdad? Nosotros recibimos también eso como revelación del Padre, la obra del Hijo que Él hizo hace 2000 años, ¿sí? Morir por nosotros, morir por nuestros pecados, recibir Él el azote, ¿verdad? Recibir Él el castigo que merecíamos todos nosotros. Castigo de muerte. Él rompió el decreto de muerte que teníamos contra nosotros. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Y Él perdonó nuestros pecados. Él pagó la culpa por nuestros pecados. Esa es obra del Señor allá en la cruz, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, oiga, por conocimiento de hombres, es que eso lo dice la historia. Pero para recibir eso en nuestro corazón, nosotros también tenemos que recibir, igual que Pedro, igual que Isaías, tenemos que recibir una revelación especial del Señor en nuestras vidas para poder creer y ahí sí tener fe. Y la fe no es en la fe no es en cualquier cosa. La fe no es que cuando estoy enfermo yo creo en el médico, ¿verdad? La fe no es que me falta el trabajo, entonces cuando consigo el trabajo la fe está en el trabajo. No, la fe es esa, creerle al Señor, que Él hace una obra preciosa y una obra maravillosa en nuestras vidas. Y que esa obra preciosa y maravillosa no se circunscribe a algo material, sino a algo mucho más allá, algo espiritual que el Señor nos puede mostrar. Y para mostrarnos eso, el Señor pagó un alto precio. Y allá en la cruz del Calvario, cuando Él murió, se rompió el velo de separación que teníamos entre el lugar santo y el lugar santísimo, y nosotros podemos recibir la revelación directa del Padre. De quién es el Señor, y de cuál es su obra redentora, y de cuál es su obra salvífica para nosotros. Porque a través de Él hemos recibido salvación, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos todo esto, ¿verdad? Como obra del Señor lo recibimos. Pero eso en nuestro corazón solamente puede llegar como revelación, así como lo pudo manifestar Isaías allá. Vi yo al Señor, ¿verdad? Y pudo verlo en su gloria, y pudo verlo en su majestad, y pudo verlo cómo hacía Él una obra preciosa a través del tiempo. Cuando nosotros vemos en Isaías, vemos una obra muy maravillosa. El Señor
a través de ese capítulo 6 de Isaías, nos muestra al Señor mismo, al mismo Señor, haciendo una obra de redención, una obra de justificación para nosotros. Y eso es algo que solamente el profeta lo pudo recibir como una revelación, así como lo recibían, que veían la visión y se quedaban aterrados y se quedaban impresionados con una cosa tan preciosa que era esa revelación que se veía tan real, y era real para eso. Entonces estamos en esta revelación que el Señor hace aquí también para Pedro, ¿verdad? ¿De quién es Él? ¿De quién es el Señor? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿De quién lo recibe Pedro? Del Padre mismo, del mismo Padre. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, la iglesia, ¿verdad? Ya no es contra ella, oye, no es contra ella, es contra nosotros. Tenemos esa revelación del Padre en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver ahora en Pablo, en Hechos de los Apóstoles. En Hechos 22. Allí vemos a un hombre totalmente diferente, a Isaías, y a un hombre totalmente diferente, ¿verdad? A Isaías y Pedro. Aquí nos encontramos con un Saulo, ¿verdad? Pablo, que es un hombre totalmente diferente a los dos anteriores. Un profeta y un discípulo del Señor. Aquí Pablo todavía no es el discípulo del Señor. Aquí Pablo todavía no ha recibido su ministerio. ¿Quién es el Pablo que está aquí en ese momento? En este capítulo de Hechos 22. Aquí está en el contexto, dice que Pablo está Pablo ante el pueblo, ¿verdad? Y él está haciendo una narración. ¿Una narración de qué? De lo que ocurría en Hechos 9, ¿verdad? Aquí está Pablo diciendo, varones, hermanos y padres. Él está haciendo su defensa delante de un gobernador romano que se encuentra allí. Ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío. Es una confesión que hace Pablo, ¿verdad? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Está en Jerusalén, ¿verdad? Criado en esta ciudad. Instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era el más grande maestro que tenía los judíos en ese momento, ¿verdad? La escuela de Gamaliel. O sea, Pablo no era ni siquiera como los apóstoles que el Señor los va encontrando en el camino, ¿verdad? No, él viene de una institución educativa que era la escuela de Gamaliel, instruido en la ley, ¿verdad? Con todo el conocimiento de la ley que eran los profetas, los padres, ¿verdad? Todos los salmos, todo lo que era el Antiguo Testamento. O sea, tenía el conocimiento de los hombres como si estuviese hoy en la Universidad de Harvard, recibiendo ese conocimiento, ¿verdad? No solamente haciendo un pregrado, no, sino haciendo una especialización en Harvard, un doctorado ya en todo el conocimiento acerca de la materia de lo que eran las escrituras. Entonces, eso es lo que nos está diciendo con esa expresión allí Pablo, ¿sí? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. ¿Quién es este Pablo que está aquí? Saulo. ¿Quién es este Saulo que está aquí? Perseguidor de cristianos, era un judío. Perseguidor de cristianos, ¿verdad? Es como si nosotros... creo que era de los fariseos. De los fariseos. Pero que era perseguidor de cristianos. Y se volvió cristiano. Eso es lo más precioso de la obra del Señor, ¿verdad? ¿Y quién? Eso es lo más precioso que el Señor hace. El Señor nos dice a nosotros que, ¿verdad? Y ver a Paulo, a Saulo allí, es como ver a un seguidor de un grupo de esos terroristas, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos hoy en día y matándolos y haciendo todo lo que se les ocurre, todas las barbaridades que se les ocurren. Pero también nos prefigura el Señor. Aquí en este Saulo que está aquí, a los que en el futuro, ¿verdad? El Señor va a colocar también para probar nuestra fe. ¿Cierto? Porque dice que a nosotros, los que creemos en Él, hacia el futuro vamos a ser probados en nuestra fe por personas que incluso pueden ser la misma familia de uno, creyendo hacer lo mismo que Saulo, creyendo hacer las cosas agradables a Dios, ¿verdad? Seremos perseguidos y seremos, así mismo como lo estaba haciendo este Saulo aquí, lo seremos los creyentes que tengamos que pasar por esta circunstancia, por la gran tribulación, estaremos siendo perseguidos de igual manera, ¿verdad? Eso no es como castigo, sino para probar nuestra fe. Entonces el Señor está haciendo una obra. Pero aquí dice, aquí hay un pero. Pero, aconteció que, yendo yo, dice Saulo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Mucha luz llegó sobre Pablo, sobre toda la vida de Pablo, llegó mucha luz, y esa luz que ya venía del cielo era la presencia de nuestro Señor, el resplandor de la gloria del Señor, ¿verdad? Y caía al suelo. Muchos interpretan acá que Pablo iba montado en un caballo, porque el camino de Jerusalén a Damasco es un camino largo, ¿verdad? Entonces hacerlo a pie, pues pareciera no ser, entonces algunos asimilan que Pablo iba montado en un caballo, ¿sí? Y dice que cayó Pablo de su caballo, o sea, cayó Pablo de todo lo que era él, ¿verdad? De todo lo que lo sustentaba él con esa fuerza que puede manifestar esa visión de un caballo, pues montado Saulo ahí en un caballo. Entonces, cuando dice, y se prefigura que iba en un caballo, entonces Saulo cae de todo lo que era su vida hasta ese momento, ¿sí? Igual que el profeta, ¿verdad? Él sufre un proceso de muerte allí, ¿cierto? Sufre un proceso de muerte. Pablo cae de allí donde él estaba, dice, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Cuando él se hace esa pregunta, ¿verdad? Su corazón, seguramente su corazón rompe un velo. Igual que el Señor rompió el velo por nosotros, allí él rompe ese velo, el corazón de Pablo. Y allí puede entrar esa luz que él recibe del cielo, ¿verdad? Esa luz que ilumina todo allí, que deja cegados a todos. Él recibe esa luz en su interior de su corazón. ¿Quién eres, Señor?
y recibe una revelación del Señor, y el Señor le dice, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, los otros se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos siguieron en sus tinieblas, siguieron apartados de la presencia del Señor, sin poder recibir del mismo Señor lo que el Señor les estaba revelando. ¿Verdad? Amén. Jesús el Cristo, el Mesías, el enviado. Y allí esa parte de los que no pudieron escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Puede ser que siempre figurando al pueblo mismo de Israel, que no recibió al Mesías, el enviado, ¿verdad? Al Cristo, al Hijo del Dios viviente, no lo recibió como tal, y siguieron en su ley. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Entonces uno puede ahora sí decir, mire, el proceso tan precioso que hace el Señor en Saulo, ¿verdad? El judío que perseguía a la iglesia, que perseguía ese camino, que perseguía la verdad, el proceso que hace el Señor. Entonces, cuando uno ve que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las epístolas que escribe Pablo, Romanos, Éfeso, Gálatas, Efesios, Tito, Filemón, ¿verdad? Todo lo que escribe Pablo, ya él lo recibe aquí en este momento de Hechos 22, ¿verdad? Porque allí dice, se te mostrará, para que tú puedas mostrarle a los demás. Aquí es donde el Señor le muestra el conocimiento que tiene Pablo, que él no podía ver lo que era, le puede mostrar el Señor en ese proceso. Es un proceso para Pablo de crecimiento, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia la luz, hacia la verdad, hacia ese camino que el Señor nos quería mostrar. Claro que si utiliza a Pablo, y Pablo era un estudiante muy aventajado en la escuela de Gamaliel, y el Señor toma lo que es Pablo en ese momento y lo utiliza para poder hacer de Pablo lo que en este mismo momento, en Hechos 22, Pablo termina siendo para nosotros 2000 años después, ¿verdad? Entonces nos dicen los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu Santo. Y de entre ellos, Pablo como un abortivo, ¿verdad? Como el último de los que reciben allí una visión del Señor para poder manifestar la obra de él. Entonces, volvamos al 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, camino a Damasco, Pablo recibe una revelación, y esa revelación tan preciosa que él recibe allí, ¿verdad? Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4:16 antes en el 14 nos dicen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Pero mira la obra que hace el Señor. ¿De quién recibimos nosotros esa gran luz? De alguien que perseguía a la iglesia. Que el Señor tuvo que hacer una obra primero en este que perseguía a la iglesia, para que él pudiese recibir la manifestación de la gloria del Señor y pudiese transmitir a los demás lo que él recibió del Señor allá en Hechos 22. Es precioso que el Señor tenga que obrar de esa manera. Es precioso que el Señor tenga que romper todos nuestros paradigmas, todas nuestras verdades, sobre lo cual sentamos nuestra vida para que podamos recibir de Él esa luz maravillosa que Él nos provee. En 1 de Pedro 2:9, en la alabanza, constantemente al inicio de la alabanza, se nos hablaba de esa luz preciosa que el Señor nos regala, para poder recibir de Él sanación, perdón de pecados, poder recibir de Él revelación. Esa revelación que el Señor nos mostraba a través de esa luz preciosa, a través de esa profecía del profeta Isaías, para aquel pueblo gentil, Galilea de los gentiles. De allí, el pueblo que andaba en región de muerte, luz les resplandeció. Y así tenemos que vernos nosotros también, como un pueblo que necesita esa luz. Que en muchas ocasiones, por no decir que toda nuestra vida, la pasamos en región de zona de muerte, ¿verdad? Tenemos que recibir esa luz para poder decir al Señor, poder recibir el crecimiento que el Señor quiere que tengamos hacia Él. Acá en esa primera de Pedro, en ese capítulo 2:9, el apóstol nos está mostrando que nosotros, el Señor hace una escogencia, ¿verdad? Hace una escogencia de un pueblo. Y que ese pueblo que el Señor escoge tiene una profesión que ejercer. Dice acá que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al igual que Pablo, nosotros aquí recibimos una encomienda del Señor. Todo eso que el Señor, en lo cual el Señor nos constituye a nosotros, ¿verdad?
en eso que el Señor nos constituye a nosotros, cuando nos dice linaje escogido, es como si estuviésemos con Pablo diciendo hebreo de hebreos, circuncidado hasta ¿verdad? A los 8 días, ¿sí? De Benjamín, de nuestros profetas allá viniendo desde todo ese linaje, ¿sí? Es como si nos lo estuviera diciendo aquí Pedro a nosotros. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Y tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuándo hizo eso el Señor? En el mismo momento que le creímos a Él, ¿verdad? Por fe, que no es por nosotros, que es don de Dios. Fe en la fe, no. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe en la obra salvífica que Él está haciendo en nosotros, ¿verdad? Cuando hemos creído, allí nos ha elegido el Señor como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor que hace esta obra preciosa. Porque nosotros, hasta que podamos recibir eso en nuestro corazón, podemos adquirir esa conciencia de qué es lo que somos para el Señor, ¿verdad? La iglesia que Él ha erigido, esa iglesia bíblica, esa iglesia en la cual Él está trabajando. Ahí está el Señor haciendo esta obra preciosa, edificándonos, llevándonos a la estatura del varón perfecto, para poder hacer una obra que Él nos está encomendando, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una obra maravillosa, una obra delante de la cual nosotros tendríamos que hacer como el profeta Isaías allá en capítulo 6 cuando vio la gloria del Señor. Redarguirnos, ahí empieza a hacer el trabajo el Señor, para que nosotros podamos llevar la palabra que Él quiere que llevemos, para que podamos llevar ese consuelo que Él quiere que llevemos a un mundo que está sin la luz del Señor. No solamente somos sal, sino que también somos luz, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para aquellos quien andan en tinieblas. Y ahí tenemos una obra preciosa que no se hace con palabras, que no se hace a bibliazo limpio, ¿verdad? Cuando le decimos a fulano, oiga, no, pero es que mire, la palabra dice acá, no. Esa es una obra que tenemos que hacer a partir de nosotros mismos, y es una obra que se hace desde el interior hacia el exterior. Es una obra que se hace con el testimonio, un testimonio de creyente en el Señor, haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, no las cosas que nosotros pensemos que debemos hacer, ¿verdad? Es una obra de crecimiento del pueblo del Señor escogido para Él. Es una obra de crecimiento que se muestra en cada una de las personas a través de ejemplos. La palabra nos muestra personas que tuvieron una vida apegada al Señor, una vida que manifestó la obra del Señor. Y ahí nos muestra entonces este proceso, que es un proceso en Pablo, ¿verdad? Un proceso en Pedro, un proceso en el profeta, un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y es un proceso de crecimiento que es difícil de poder asimilar y de poder desarrollar. Pero no es imposible, porque ahí tenemos el ejemplo, ahí tenemos el testimonio de personas que vivieron ese proceso, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nos muestra el Señor en nuestras vidas. Y en ese proceso de crecimiento, el Señor nos va llevando hacia Él. En el Evangelio de Juan, el Señor nos muestra algo
en lo cual el Señor quiere que nosotros podamos hacer énfasis. Él nos muestra allí unos ejemplos de quién es Él, para que nosotros podamos seguir ese ejemplo, ¿verdad? Así como tenemos el ejemplo del profeta, así como tenemos el ejemplo del apóstol, primero del Cordero, después del Espíritu Santo para el Señor, así el Señor nos toma a nosotros como nación santa para Él y nos dice, oiga, mire, aquí tienen mis testimonios. Entonces, en Juan 6:35, el Señor nos va a mostrar allí su testimonio para que nosotros podamos verlo a Él. Y el verlo a Él no es para quedarnos allí anonadados viendo la obra preciosa del Señor, sino que podamos hacer un proceso también hacia el interior nuestro. Juan 6:35. Eso tiene como contexto en Éxodo lo que es el maná, ¿verdad? Ese es el contexto en el cual se está manifestando acá la palabra del Señor. Estaba el pueblo de Israel pasando por el desierto y empiezan a sufrir hambre. Empiezan a pasar hambre allí en el desierto. Y ellos se acuerdan de cuando estaban en Egipto. ¿Cómo estaban ellos en Egipto? Eran libres, podían andar por la corte del faraón, allá pues paseándose en todos esos carruajes, tirados por caballos y todo lo demás. Cuando estaban en el desierto ellos se acordaban cuando estaban allá en Egipto, ¿verdad? Como esclavos. Pero la imagen que ellos tenían de su esclavitud en Egipto era una olla bien grande llena de carne, saciándose de carne, ¿verdad? En su esclavitud. No podían ver su esclavitud, veían era la carne que tenían en la olla saciando su necesidad material, ¿verdad? Entonces, el Señor acá en Juan, ¿verdad? Nos está diciendo, cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué les está manifestando allí el Señor? Es como cuando estamos ante la Santa Cena. Y tenemos el pan ahí, ¿verdad? ¿Será que ese es el pan? El pan espiritual que nosotros estamos recibiendo con esa enseñanza que es del Señor. ¿O es el mero pan que podemos partir y podemos saborear y comer en ese momento? Siempre me pregunto lo mismo. Oiga, ¿qué estamos recibiendo aquí? Y cada vez con mayor temblor y temor, ¿verdad? Cada vez que tomo el pan le pido perdón al Señor por mis pecados porque soy pecador, porque soy hombre inmundo de labios, ¿verdad? Pero ese pan que recibimos es un pan espiritual. Así como el Señor les está diciendo a ellos aquí, yo soy el pan de vida. En la Santa Cena decimos, Señor, tú eres nuestro pan. Este pan que está aquí partido por nosotros, ¿verdad? El Señor les está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Para que no volvamos, y ahí sí pongamos como el caballo, pongamos orejeras aquí para mirar hacia adelante, no miremos hacia atrás como el pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto, mirando allá la olla en su esclavitud, pero ellos miraban era la olla de carne.
No, miremos al pan espiritual que es nuestro Señor Jesucristo y podamos creerle a Él, que Él es pan de vida. Pan de vida para nosotros, los que en Él hemos creído. ¿Verdad? Que no es para todo el mundo tampoco. Dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Cuando el Señor estaba con la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob, el Señor le decía a la mujer samaritana, tú tomarás de esta agua y con el calor que está haciendo al rato vas a volver a tener sed. Pero si bebes de esta agua, agua espiritual, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro interior correrán ríos de aguas vivas, ¿verdad? Y el que tome de esa agua no volverá a tener sed. Y tú serás como río de aguas vivas para otros. Y entonces podrás hacer la encomienda que nos hace el Señor allá en Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? De ser nación santa, sacerdocio real para Él, y poder llevar y ministrar a los otros, a los que no conocen del Señor, a los que andan en oscuridad, en sombras de muerte, en región de sombra de muerte, para que podamos ser luz y luz admirable para ellos. ¿Sí? Aquí el Señor nos lo está mostrando cuando nos dice, oiga, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es una verdad espiritual. Yo soy la luz del mundo, nos lo dice en Juan 8:12. Y ya habíamos podido mirar, ¿verdad?, lo que es ser la luz del mundo. El que sigue al Señor, así como Pedro, como Pablo, como Isaías, ¿verdad? Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Recibirá luz del Señor. Yo soy la luz del mundo. Dice en el 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor nos muestra que Él, cuando nosotros lo recibimos, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 3:20 nos muestra al Señor, una gráfica muy especial del Señor tocando a la puerta de nuestras vidas. El Señor está tocando a la puerta. Y el Señor quiere tener intimidad con nosotros, ¿verdad? Quiere que nosotros lo recibamos en nuestro aposento interior, en lo más íntimo del hombre interior, ¿verdad? En nuestros corazones, que Él pueda entrar allí, porque Él está tocando a la puerta. Y dice que quiere tener una comunión íntima con nosotros. Y que esa comunión íntima, ¿verdad?, para Él poderse dar hacia nosotros. Nosotros no estamos buscando al Señor, el Señor nos está tocando a la puerta a nosotros. Y esa es la luz del mundo, que nosotros lo podamos recibir a Él en medio de nuestro corazón. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué vida nos está ofreciendo el Señor? ¿Una vida material? El Señor no nos está ofreciendo una vida material. El Señor nos está ofreciendo una vida en Él, una vida espiritual, ¿verdad? Un camino, la verdad y la vida, que es el mismo. El Señor nos viene tratando y nos viene dando su testimonio. En Juan 19, ¿con quién está tratando el Señor en Juan 19? El Señor en Juan 10, antes en el 7 dice, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo,
Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los falsos profetas, los falsos maestros, no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el Cristo. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Isaías 40:11, el Señor nos muestra allí cuál es la labor que Él está haciendo como pastor. Dice el Señor en Isaías 40:11, como pastor apacentará sus rebaños, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Es una demostración de lo que es el Señor como pastor. Dios no nos ha proveído a nosotros un pastor por salario. Ese es el testimonio del Señor como obra suya. Él va a ser nuestro buen pastor. Y el buen pastor no es como el que se contrata, ¿verdad? Que ve el lobo, que ve el peligro de su vida y sale corriendo. No. Él no solamente se enfrenta, sino que Él da su vida, ¿verdad? No solamente se enfrenta contra los peligros, contra todo lo que nosotros generamos, sino que Él, además de eso, libremente, dice en Juan, que podrás entrar y salir. El Señor nos da una libertad grandísima, ¿verdad? En Él mismo. Nos da la libertad de poder escoger. Podemos entrar y salir de ese redil, ¿sí? Porque Él es el buen pastor. Él no es alguien que esclaviza. El Señor no es alguien que esté obligando a nadie a estar a su lado. Él es el buen pastor. Él es el Señor de señores. Ese es el Rey de reyes, ¿verdad? Nuestro hermano proclamaba todos los atributos del Señor como, ¿verdad? Y eso es precioso, que podamos manifestar al Señor como lo que Él es, ¿verdad? Él es nuestra provisión, nuestro Yahvé Jireh, ¿verdad? Él allá proveyó al cordero, y cuando estábamos mirando a Abraham sacrificando allá a su hijo, ¿verdad? Cuando él sacrificó a su Isaac, lo que él más amaba, ¿verdad? El Señor le proveyó. Yahvé Jireh proveyó. El Señor nos proveerá. El Señor es nuestra provisión. Y Él nos está proveyendo de libertad, nos está proveyendo de su amor, de un pastoreo suave, como dice Isaías, ¿verdad? Él cogerá a los corderos, a los pequeños, a los más pequeños los va a coger en sus brazos y los va a apacentar, ¿sí? Nos va a llevar por un camino que es su propio camino, y ese camino tiene una ruta y tiene un destino, y en ese destino está nuestra esperanza y nuestra fe. Tenemos un destino que es la vida eterna, y una vida eterna al lado de nuestro Señor, pudiendo ver, Señor, la gloria del Señor, ¿verdad? El resplandor de la gloria del Señor. Allí el Señor nos quiere llevar. Ese es el pastoreo que Él nos está haciendo. Yo soy el buen pastor. El que por mí entra será salvo. Será salvo. La salvación que Él nos está dando, ¿verdad? Es una salvación para vida eterna. Entrará y saldrá y hallará paz. Salmo 23, ¿verdad? Allí nos está pastoreando el Señor. Esa es la obra preciosa que el Señor quiere que veamos a través de Él, a través de su testimonio. Podemos seguir profundizando más en Juan, pero ya el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces, el ejemplo del Señor para nosotros, que se haga vida en nosotros, ¿sí?
que podamos recibir de Él lo que Él quiere que nosotros podamos manifestarle a otros, ¿sí? Un testimonio de salvación, un testimonio para vida eterna, un testimonio de crecimiento en el Señor hacia Él, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor, que podamos ser nación santa, sacerdocio real, para que podamos llevar una encomienda que Él nos está dando. A nosotros como iglesia local, el Señor nos está exigiendo que nosotros podamos ser testimonios para los demás. En Cristo Jesús, todos somos uno solo. Un pueblo que andaba en tinieblas. De allá nos sacó, pero nos sacó a todos, ¿verdad? Aquí en la localidad de Suba, nosotros como iglesia local tenemos una encomienda muy especial del Señor, que es manifestar su testimonio de lo que es una iglesia bíblica en la localidad de Suba. La iglesia bíblica, como testimonio del Señor, no es una iglesia que se separa de las demás, es una iglesia inclusiva, una iglesia que recibe a todo aquel que quiera y pueda ver la luz del Señor, igual que Pablo, igual que Isaías, igual que Pedro. ¿Sí? Con amor, así como el Señor recibe a su rebaño, ¿verdad? A sus ovejas, a los corderitos. Así quiere el Señor que también traigamos, ¿verdad?, a los que han podido ver una luz de parte de Él, poder decir yo soy de Cristo. Así tengan un pensamiento diferente, una doctrina diferente acerca del bautismo. Hay unos que dicen que es por inmersión, otros que es por aspersión, ¿verdad? Otros que tienen que hacer manifestaciones gloriosas de parte del Espíritu Santo para que pueda haber bautismo. Las doctrinas acerca de los diferentes temas, ¿verdad?, que se puedan manifestar en la iglesia, no tiene que ser motivo de separación. Y nosotros como iglesia local somos manifestación de la obra del Señor para poder aglutinar a todo su pueblo en la localidad de Suba. Esa es una obra maravillosa que el Señor le encomienda a toda la iglesia, y específicamente la iglesia bíblica tiene que ser una iglesia inclusiva, ¿verdad? Donde recibimos a todos, donde podemos manifestar el amor del Señor, podemos ser pan de vida, podemos ser luz para el mundo. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno, ¿verdad?, en su vida también. Es para la gloria del Señor que se puede manifestar y que pueda hacerse una realidad. Nos colocamos delante del Señor para darle gracias por lo que Él nos muestra, por lo que Él nos puede mostrar, por lo que Él puede hacer con nosotros en nuestras vidas. Somos difíciles. Personalmente pues me reconozco como difícil ante el Señor, ante su obra salvífica, ante su voluntad. Después de muchos años puedo sentarme aquí y decirle delante del Señor: Señor, tú estás haciendo una obra preciosa, guárdame, bendíceme y protégeme, Señor, para que tú puedas continuar haciendo esa obra en mi corazón. Amén, Señor. Oramos, Señor, y te damos las gracias, Señor, para que tú seas realizando tu obra preciosa, Señor. Señor Jesús, nos colocamos delante tuyo, Señor, dándote las gracias, Señor, implorando, Señor, tu misericordia, Señor, que podamos, Señor, cada día, Señor, podamos descansar en ti, Señor, de nuestras obras, de nosotros mismos, Señor, de nuestras querencias, Señor. De que el amor por nuestra familia pueda manifestarse, Señor, según tu voluntad, Señor. Que el amor hacia aquellos que tenemos en nuestro entorno, Señor, pueda ser manifestado, Señor, como tú lo has hecho, Señor. Que podamos mostrarte a ti, Señor. Que podamos manifestar, Señor, que tú eres el Señor de señores, que tú eres la salvación, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, Señor. Podamos hacerlo con amor, podamos hacerlo de una forma transparente delante de nuestra familia, Señor. Especialmente tengo esa carga, Señor, en mi corazón. Señor Jesús, toda palabra que sea dicha aquí, Señor, que se haya dicho, Señor, tómala, Señor, como que proviene de mi corazón, Señor. De lo más interior de mí, Señor. No solamente de labios, Señor, que profesan tu nombre, sino de quien cree que tú eres el Hijo del Dios viviente, Señor. Señor Jesús, redarguye, Señor, da discernimiento. Señor Jesús, permítenos, Señor, conocer de tu palabra cada vez más, Señor. Bendito Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias por los que estamos aquí, por los que no han podido venir, Señor, por aquellos que están en sus localidades, Señor.
Bendícelos, Señor, guárdalos y protégelos, Señor. Por aquellos que están con deficiencia de salud, Señor, Señor Jesús, tú eres una provisión preciosa, Señor. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús, Señor. Señor, bendito de la gloria, aquel que tiene problemas económicos, laborales, Señor, sé tú su provisión, Señor. Aparta, Señor, toda obra del enemigo, Señor. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Señor Jesús, provéenos, Señor, de ti mismo, Señor. Guárdanos, Señor, que te podamos ver a ti como provisión, Señor, como luz. Señor bendito. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta provisión preciosa que eres tú en nuestras vidas, Señor. Amén, Señor.